se ha desatado en redes esta controversia acerca de Noroña y este ataque que tuvo en el Senado, donde hubo un enfrentamiento ahí entre Noroña y Alito Moreno, y ha sido viral este encuentro, vamos a decir. Aquí tengo yo una columna que también se ha vuelto viral, hay que reconocer, que dice así, que es de Azucena Uresti, Noroña miente, donde critica a Noroña y le pone varios calificativos: humillador, acosador, ególatra, mentiroso, cobarde, Noroña callado, lo tacha de incongruente. Por ejemplo, aquí en donde dice Noroña humillador, como senador de la República, con el poder y los recursos que su cargo le proporciona, obligó a un ciudadano a pedir disculpas públicas en el Senado el 19 de mayo de este año, tras una pelea en una sala VIP de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un uso del poder que raya en el abuso. Noroña fue agredido en ese aeropuerto, lo querían humillar, no se dejó y utilizó el poder que él tiene como senador y le dio la oportunidad a ese ciudadano a que se disculpara para que retirara los cargos. Entonces, ¿qué quería que hiciera Noroña? Que se dejara, que le gritaran, que le pegaran. Es lo que ellos querían para estar contentos. Dice que ha impedido en repetidas ocasiones el uso de la palabra legisladores y legisladoras. Pues él es el presidente del Senado, él es el presidente de la mesa directiva. Él tiene esa facultad de darle o no el uso de la palabra a un senador. Lo mismo que cuando él estaba como diputado, pedía la palabra y no se la daban, tenía que aguantarse con el presidente de la Cámara de Diputados cuando era diputado. Muchas veces él pidió la palabra y no se la dieron, tuvo que aguantarse, porque su facultad no es esa, es la facultad del presidente de la mesa directiva. Dice que tiene contradicciones. Lo principal es que están criticando que compró una casa en Tepoztlán, Morelos, con un valor de 12 millones de pesos. Aquí dice. La pregunta es, ¿le alcanza a Noroña? Pues sí. ¿Por qué? Porque ha trabajado hasta ahora, ya llevan 9 años que ya fue diputado y ahorita acaba de entrar como senador. Es decir, no es el primer trabajo como el legislador que tiene él. En el 2006, cuando estaba Calderón, que López Obrador estaba peleando lo del fraude del 2006, Noroña era diputado. Ya desde ese entonces. Un diputado gana bien en México. Si hay algo donde se gana bien, es como legislador en México. Y no solamente el sueldo, los bonos que reciben cada año. Alrededor de 1 millón de pesos les dan de bono al año, entre sueldo, compensaciones. Se llevan como 1 millón de pesos al año. Ya fue 9 años diputado, tuvo que haber ahorrado unos cuantos millones de pesos. Esos cuantos millones de pesos los pudo haber dado de enganche para esa casa, unos 5 o 6 millones de pesos, y lo demás lo va a tener que pagar en los próximos años. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hace? ¿Qué dijo Noroña una vez?
Morena se va a estar en el poder al menos 30 años. Él lo dijo. Por ahí anda la declaración. Si Morena gana las elecciones en el 24, que acaba de ser, Morena va a estar en el poder 30 años. Él es apoyado en ciertas bases de la izquierda. Con seguridad, acabando de ser senador, si Morena gana la presidencia en el 2030, Noroña va a seguir teniendo empleo, va a seguir ganando en el presupuesto. Como tantos políticos, igual del PAN, del PRI, del PRD. Esos chuchos llevan ahí en ese PRD toda su vida. Viven del presupuesto público. Ese Beltrones, por ejemplo, viene desde la época de Colosio. Ya cuando estaba Beltrones, ahí con el Colosio, ya tenía cargos de importancia. Aquí le dicen Noroña cobarde, ¿por qué no se presenta a una entrevista? Noroña callado. Claro que tienen errores los de Morena, claro que sí. En crimen organizado. Por ejemplo, eso de no transparentar la discusión de las 40 horas, por ejemplo. El tenerle miedo a los empresarios. Las alianzas que tienen ciertos gobernadores con el crimen organizado, que es innegable. ¿De dónde vienen esos gobernadores? Por ejemplo, Durazo. ¿De dónde viene? Desde el PRI. Ese viene de la época también de Colosio. ¿De dónde viene Gers Manero? De la época de Fox. Esos son chapulines. Ya están acostumbrados a robar, a ser corruptos. Morena los recibe, los pone como gobernadores, como fiscal. ¿Qué van a hacer ahí? Si ya fracasaron en otros sexenios, ¿qué van a hacer en este sexenio? Fracasar. Por aceptar cascajo de otros partidos, lógico que van a fracasar en los cargos que los pongan. Así de fácil. Aquí la incongruencia de Fernández Noroña no es anecdótica, exhibe el cinismo entre el discurso y la práctica de quienes se escudan en la austeridad para ganar votos y legitimidad. Eso lo hacen todos los políticos. Y no de México, del mundo. Se escudan, se hacen los pobrecitos en campaña. El ejemplo es Trump. ¿Dónde se escudó Trump? Con los migrantes. Les hizo promesas. Se hizo el pobrecito, hasta comiendo hamburguesas ahí. Llegando al poder, ¿qué hizo? ¿Qué no los está persiguiendo? En campaña un político miente todo lo que pueda y si se puede un poco más. Y eso lo hacen todos, de todos los partidos. Una vez que llegan al poder, es otra historia. Dice, hablar de pueblo mientras se vive en la opulencia. Una casa de 12 millones de pesos no es vivir en la opulencia. Noroña es un muerto de hambre a comparación de lo que tiene Alito Moreno. Así de fácil. Vivir en la opulencia es lo que hacen, o como viven los oligarcas de México. Como vive Azcárraga, como vive Salinas Pliego, como vive el Slim, el Bayeres, el Tricio. Todos esos oligarcas, esos sí viven en la opulencia. Y muchos con riquezas que le pertenecían a México. Por ejemplo, los Bayeres, ¿de qué son dueños? De las minas. De las minas de plata, se las dieron. Partes de las minas de oro son del Slim,
ni de los canadienses. ¿Y el oro cómo está ahora? En máximos históricos. El precio del oro está en su nivel más alto. ¿Cuánto dinero estuviera ganando México si sus minas le pertenecieran? Eso se puede criticar de la izquierda, que no ha hecho nada por recuperar. Aunque sea una mina de oro, no han hecho nada. Claro que se puede criticar a la izquierda, y se tienen que tener las bases para decirlo. Aquí tengo yo una columna de Alfredo Jalife que dice: nunca van a cuadrar, jajajaja. ¿Quiénes les depositan desde Estados Unidos? Esa gente triple. Sus patanerías sirven más a Estados Unidos que a Venezuela, de quien se pretende íntimo. YouTube monetiza y paga desde lo que denomina imperialismo yanqui. Otra de sus pornográficas contradicciones apantalla bobos desinformados y la granja de bots del régimen que lo cobijan y que financiamos con nuestros impuestos. El Carroñas no aguanta una auditoría rigurosa. Su lugar natural es un calabozo. Aquí se está hablando sobre una propiedad que tiene Noroña. Ahora aquí tengo yo la columna. Aquí no cuadran los 188,000 de Noroña por YouTube. Dice ganar mucho, pero aquí tengo yo la imagen. Ya la descargué. Aquí tengo yo la imagen, que es esta. Aquí no cuadran los 188,000 de Noroña por YouTube. Dice que gana o ganó $13,551. Lo que pasa es que Noroña se compró una propiedad de 12 millones de pesos y le están buscando como si lo que te da YouTube y lo que ganas como senador no te da. Sí, pero Noroña ya tiene mucho tiempo trabajando como legislador. No es la primera vez que es legislador. Ya desde el 2006, cuando López Obrador andaba peleando lo del fraude, Noroña ya estaba como diputado. Aquí vemos la imagen. Pues esto, con 13,000 pesos, lógico que no le va a alcanzar. Con 13,000 pesos no le alcanza. Pero ha trabajado como legislador 9 años como diputado. Ya fue 2 veces diputado. Después en el 2006 fue también diputado. Y no solamente es el sueldo que recibe como diputado, sino son los bonos que reciben. Por ejemplo, una vez al año se llevan más de 1 millón de pesos. Entre sueldo, bonificaciones, y por qué no decirlo, a lo mejor por ahí uno que otro mochecito por ahí. Como todos los políticos de todos los partidos en todo el mundo. Es decir, Noroña no es su primer trabajo, no acaba de entrar. Ya tiene tiempo trabajando como legislador. Vemos aquí esto, que es como Alito Moreno
trata de pegarle a un empleado del Senado, así como están pegando a este empleado, también trataron de golpear a Noroña en el aeropuerto, otra persona, y fue como lo denunció. Le dio la posibilidad de disculparse públicamente y retirar los cargos. Él aprovechó que está teniendo fuero constitucional, poder, está gobernando su partido, él aprovechó. ¿Qué querían que hiciera entonces? Que se dejara así como que se dejara golpear. A él le falta poco para patearlo. El pleito es entre los dos. ¿Por qué critica nada más a Noroña, pero al otro no? Si va a haber una crítica, tiene que haber una crítica para los dos. No nada más para uno sí y para otro no. Porque eso es querer adoctrinar. De estar de un lado, pero del otro me callo. Eso es lo que está mal. Si van a criticar, critiquen, pero a los dos. No nada más a uno sí y a otro no. Ahora aquí que dice Noroña. El cobarde soy yo, el que huyó soy yo. El que hubo un enfrentamiento, dice, y dicen que ni metí las manos. Lo voy a decir, en términos generales, y la excepción confirma la regla, ruin la actitud de los medios, ruin. No se paran a pensar que ustedes van a hacer lo siguiente. No se paran a pensar en eso. No se paran a pensar que es el huevo de la serpiente, que estar validando ese tipo de conductas es irresponsable, que por duro que sea el debate, la violencia no. Vemos aquí el lenguaje que utiliza la derecha Diario México. Ustedes son los siguientes: el apestoso, autoritario. El lenguaje que están utilizando contra Noroña, pero contra el otro no. Ahí el pleito es de los dos, pero nada más están criticando a Noroña y lo dicen y le están diciendo apestoso, autoritario. Utilizan una parte, con la otra se callan para querer adoctrinar. Cuando se debe de criticar a los dos, no nada más a uno. ¿Quién empezó el pleito? El afamado Alito. Y ahí está el video donde se muestra cómo empezó el conflicto. Aquí tengo yo un video de Mario Di Constanzo, que a propósito, Mario Di Constanzo estaba con el movimiento de López Obrador. Salió en muchos documentales de quién es el señor López. En el canal 6 de julio, ahora ya se fue, ya es crítico, porque él traicionó al movimiento cuando le dieron un hueso con Peña Nieto para ser el director de la Conducef, hay que recordarlo. Le dieron el hueso, se acabó el sexenio de Peña Nieto y ya no le dieron nada. Es decir, la derecha no lo quiere a Di Constanzo, porque si lo quisieran, ya lo hubieran hecho senador, lo hubieran hecho diputado o algún cargo en el partido. Es como Jalife. Jalife es fundador de Morena, pero no lo quieren en Morena. Porque si lo quisieran, en estos momentos fuera embajador de México en algún lugar. Estuviera en el gabinete como subsecretario, como senador o como asesor de la presidencia. Sin embargo, no tiene nada, porque no lo quieren. A Jalife lo utilizan
Cuando les conviene y cuando no les conviene, ¿no? Es como Di Constanzo. Lo utilizan para golpetear, pero no lo quiere la derecha. La derecha ya tiene su cúpula de poder, donde muy pocos entran. Aquí lo vemos que está denunciando a Noroña por esta casa que compró de 12 millones, como lo acabamos de ver. Y dice que los ingresos no cuadran, que hizo una investigación y que no cuadran los ingresos para comprar esa casa. Para una denuncia contra Gerardo Fernández Noroña. ¿Lo podemos hacer en línea? Por enriquecimiento inexplicable. Si nos metemos a hacer una simulación de crédito hipotecario en un banco, ¿no? En BBVA, y lo voy a decir porque además yo lo hice, hice este ejercicio en la aplicación. Tenemos que para obtener un crédito de 12 millones de pesos, tienes que dar un enganche más o menos como de un millón de pesos, sí. Y el resto te lo prestan. Te exigen, ¿qué te exigen en este ejercicio o en este banco? Te exigen tener ingresos por 346,000. Además, él tendría que estar haciendo un pago mensual de 129,000 pesos. Entonces, si sumamos estos 129,000 pesos de la casa que tendría que estar pagando, más los 30,000, pues ya no le dio. Ya no le dio, pues, con lo que él gana. Esto lo tenemos que tener muy presente. Y los ingresos por monetizar, pues como les digo, son variables. Sí. Luego entonces, pues en este elemental ejercicio, pues no hay manera que le alcance. Él se está basando en ingresos, como si él acabara de empezar a trabajar como legislador. No está diciendo que ya fue 9 años diputado. Fácilmente pudo haber juntado unos cuantos millones de pesos, darlos como enganche, y lo que falta en pagos. Todavía le faltan 5 años y cacho como senador. Y si Morena gana en el 2030, puede continuar estando en el gobierno. Si gana alguien, por ejemplo, cercano a Noroña, un candidato, que por ahí se rumora que Noroña puede ser jefe de gobierno, con mayor razón. Las bases del partido de Morena lo quieren a Noroña. A él sí lo quieren. No pasa lo mismo por ejemplo, con Jalife. De ahí la diferencia. No es una casa de superlujo como las que tienen los oligarcas tampoco. Aquí vemos una encuesta de Buendía y Márquez del Universal, donde se le pregunta a la gente: si hoy fueran las elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votaría? Morena arrasa con 45%, el PRI con el 8%, el Verde 4%, PT 3%, apenas si el registro, Movimiento Ciudadano 8%, PAN 11%. Están desesperados. ¿Por qué inició el pleito? ¿Por qué no le quisieron dar la palabra? Se supone que no le quisieron dar la palabra a este Alito Moreno. Aquí vemos cómo empezó el pleito, cómo empezaron a insultar. No llames traidor a nadie. No llames traidor a nadie.
Groseros y agresivos no dejaban que la sesión avanzara. Y eso que nosotros mantuvimos la calma en todo momento. Aquí comenzaron a agruparse alrededor de la mesa directiva. Y eso que estábamos entonando el himno nacional, una falta de respeto a nuestros lábaros patrios. El agresor logra violentar al presidente de la mesa directiva. Finalmente, el agresor golpea a colaborador del Senado. Ese fue el pleito que se dio en el Pleno de la Cámara de Senadores. ¿Qué trataba de conseguir el PRI ahí? ¿Cuál era su enojo? ¿El que no les dieron la palabra? Si esa es facultad del presidente de la Cámara, de la mesa directiva del Senado, darles o no la palabra. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, al mismo Noroña pedir la palabra y no se la dan? ¿Por qué? Porque no es su facultad. La facultad constitucional en esas sesiones recae en el presidente de la mesa directiva. ¿Por qué no se aguantaron? El chiste fue hacer este show. Pero este show les va a servir. Ahorita es momentáneo esto, escandaloso, pero a largo plazo no les va a servir. Tengo yo aquí un video donde está con Cárdenas, donde le dice, ¿de qué me hablas? Muéstrame el video donde estoy agarrando a golpes a Alito Moreno. Así es, Noroña no está agarrando a golpes a Moreno. Y ahí está el video. Ahí sí tiene razón Noroña. Los legisladores se agarren a golpes a todo color, Se en vivo y en agarren directo. golpes. A ver, muéstrame el tienen. video donde estoy agarrándolo a golpes. Muéstrame el video, por favor. Hay un solo video donde se nota que le avientas un... No, yo te los mando. Así es, sí tiene razón. Aquí vemos cómo está Moreno. Ahí lo está amenazando. Esta persona, quién sabe quién sea, este que está aquí. Y este ha de ser otro diputado, no sé. Todos. Yo me aviento un manazo. ¿Cuál? Ve lo único que estoy diciendo. Ahí lo está amenazando. Aquí vemos a Padierna. No me toques, mis manos están así. Aquí está Moreira. Aquí está Moreira. Y estoy haciéndome hacia atrás. Ahí lo empuja. Ve quién me está golpeando. Ahí lo trata de agarrar, Noroña, como diciendo, cálmate. Ve quién me está agrediendo. Ahí va el golpe a la cara. Ahí va el golpe a Así es. la cara en este. Ahí está el golpe a la cara. Aquí es donde llega este empleado, en esta cámara. Pero ¿de qué me hablas? Y ¡pum! Lo empuja. Ahí estoy haciéndome hacia atrás. Están agrediendo a Emiliano. Ahí está Padierna diciendo,
Ya, mejor vámonos. ¿De qué me hablas? Sean serios por una vez en su vida, sean decentes por una vez en su vida. Por una vez en su vida no justifiquen al fascismo, no justifiquen semejante tropelía. Es un porro, es un tipejo, es un corrupto que saqueó Campeche, es un tipo que debería estar en la cárcel. Pero ¿por qué no está en la cárcel? Porque el mismo partido, Morena, lo perdonó. Y ahí están las imágenes donde está Adán Augusto hablándole a Alito para que aprobara las reformas de López Obrador. A cambio de eso le brindaron impunidad. Ese fue el horror de Morena. Por eso es que está libre. Por eso es que es senador. En ese tiempo lo pudieron desaforar, investigarlo y meterlo en la cárcel. Pero su mismo partido de Noroña lo dejó libre, a cambio de que su partido, el PRI, aprobara las reformas de López Obrador. Eso también lo tiene que decir Noroña. Está libre por su mismo partido de ellos. Perdón, no puedo continuar esta conversación. No puedo mantenerme tranquilo y sereno cuando hay tal nivel de majadería. Estás poniendo el video y dices que yo lo agredí. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad. Y si lo hubiese hecho, como dicen los abogados, aceptando, no, suponiendo sin conceder. ¿Qué tenían que hacer en la presidencia? ¿Qué tenían que hacer 3 legisladores que no son de la permanente? ¿Qué tenía que hacer Alejandro Moreno jaloneándome y agrediéndome? Ahí sí tiene razón. Hubiese sido legítimo que yo me defendiera y ahora me acusan de cobarde por no defenderme. Y porque fui prudente y acabé saliéndome del lugar. Y dijo todavía en la rueda de prensa que me pondría 2 putazos y en ese momento bajo así con esas palabras. Y festinan ustedes. Yo sé que quieren más de un periodista y de la derecha me muerte. No se las concederé. Ahora sí que de veras a mí no me van a intimidar. Ahí sí, no hay justificación para este tipo de agresiones. De lo que le hicieron a Noroña. ¿Pero por qué se lo hicieron? Porque están desesperados. Buscan atención mediática. Y una de las maneras es crear este tipo de conflictos, armarlos, utilizar a los medios, que también están furiosos, porque ya no hay chayote. Al no haber chayote, estos medios que se acostumbraron a él ahora ya le pusieron en le pusieron Noroña, le pusieron Llorona. O sea, querían que se agarrara a golpes. Aquí vemos aquí. Vemos aquí. Ahora el mugroso de Noroña hablando de agresiones es un chiste. El mismo que insulta, grita y se descontrola en tribuna, ahora quiere dar clases de civilidad política. Estamos viendo esta pelea, esta discusión, donde ahí se ve claramente que fue el del PRI el que se subió con toda la intención de hacer esto. Ellos piensan que los va a beneficiar. Mediáticamente, quizás sí, por el momento. Se debe de criticar al gobierno, pero con bases, con pruebas. La oposición, por eso está en bajos niveles de aprobación, porque se están agarrando del chisme, de las peleas, y no se están yendo por el argumento, por la base, las pruebas.
Y para eso se debe de tener autoridad moral. Ni modo que Alito Moreno tenga autoridad moral cuando hace poco estaba siendo investigado por corrupción, o el otro, Marco Cortés, que utilizó al partido para su beneficio, de él y de sus amigos. Le pusieron aquí Llorona. Aquí vemos una respuesta de Ciro Gómez Leiva. Que le contesta a Noroña. Aquí vemos. Noroña, supongo que es de él, no es de una cuenta falsa, en respuesta a lo que dije de él, lo que he dicho de él. Primero, que es un virtuoso de la patanería y de la vulgaridad. Me refiero a la vulgaridad, a la falta de creatividad, a la falta de conocimiento, a la falta de aportación. Toda su palabrería es de una vulgaridad intelectual, él que dice que lee mucho, de una vulgaridad política. Y lo he dicho, ¿qué le ha aportado Gerardo Fernández Noroña a la vida pública de este país? Lo he dicho en otras ocasiones, lo digo hoy, nada. En algún momento fue un opositor, yo diría muy valioso para su movimiento, pero apenas se acercó al poder, el tipo no ha aportado nada. Y digo que es un gran hipócrita, porque siempre habla del pueblo y por lo visto su deseo es vivir lo más lejos posible del pueblo. Y escribe, vean la vulgaridad del mensaje, no por lo que dice de mí, sino por la falta de conceptos, por lo que maneja. Dice, Ciro Gómez Leiva, además de centavero, es un desvergonzado. ¿Centavero de quién? Gerardo, ¿de quién? ¿Quién me centavea? Después de haber pasado por las auditorías brutales de tu gobierno sabe que no me centavea nadie. Cobro en Grupo Fórmula y cobro en Grupo Imagen. En Grupo Imagen cobraba hasta hace un año en Imagen Televisión. Hoy cobro en Excelsior, punto. Ahí comienzan y ahí terminan mis centavos. Eso lo sabe la autoridad. ¿Te han hecho alguna vez una auditoría, Noroña? ¿Te han hecho alguna vez una auditoría? ¿Farsante? ¿Cobarde? Pero dice, es un centavero. ¿De quién? ¿De quién? Tu gobierno, tu movimiento, tu régimen sabe que eso no es cierto. Y luego dices, un desvergonzado, la vulgaridad. Ante falta de recursos, de dialécticos, ante falta de información, dices un desvergonzado. Y vean la siguiente frase, esto pinta el tamaño, la dimensión intelectual de Fernández Noroña. Dice, es vecino de Manlio Fabio Beltrones. ¡Wow! En un barrio muy popular, con casas de varias decenas de millones de pesos. ¡Wow, Fernando! Fernández Noroña, Gerardo. Descubriste que vivo en México, en la colonia Florida. A ver, cuando le dice centavero, no le quiso decir chayotero, que es distinto. En el sexenio de Peña Nieto, ¿qué es lo que pasó con Ciro Gómez Leiva y con otros? Ricardo Alemán, por eso se les dice chayoteros. En el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto, como él está diciendo, cobra en Radio Fórmula, cobra en Televisa, no sé, antes cobraba en Televisa, en Imagen. Esos son sus sueldos, eso sí tiene razón. Pero ¿por qué entonces se les dice chayoteros? Ellos tenían una página de internet
los obligaba el gobierno a hacer una página de internet, metían sus columnas a esa página apoyando las políticas del gobierno. Por esas columnas, por esas críticas a favor del gobierno, el gobierno les daba dinero, es decir, les daba chayote. Por eso se les llama chayoteros. ¿Quién era el chayotero de chayoteros? López Dóriga. ¿Cuánto le daban al mes? Hasta 1 millón de pesos. ¿Dónde está la investigación? En Contralínea. Y ahí están las pruebas, ahí están los documentos. Cualquiera en Google lo puede buscar. Por eso se les llama chayoteros. Desde que entró López Obrador al gobierno, todos esos apoyos se acabaron. Y eso es lo que los enfureció. Hay que recordar el tweet, ese entonces Twitter, de Rapé, del monero Rapé, donde dice: muerto el Chayo, comenzó la rabia. Ya no les dan el chayote. Dice: es que ¿cuál me están dando? No, desde que entró López Obrador ya no les dan. Si le han hecho una auditoría ahora, lógico que ya no van a encontrar chayote, pero antes sí. Desde hace 15 años, 16 años, y antes viví otros 10 muy cerca de ahí, en Coyoacán. ¡Wow! Por este enorme descubrimiento. Y además soy vecino de Manlio Fabio Beltrón, no solo soy vecino, lo he contado. Y aquel día del atentado terminé, por ser vecino, terminé en su casa, y ahí llegó toda la policía, y ahí llegó el Ministerio Público y declaré. Ese es el tamaño de este tristísimo, del genio de la vulgaridad, del genio de la patanería Gerardo Fernández Noroña. Uno dice que soy un centavero, tu gobierno y tu movimiento saben que eso no es así. Segundo, que soy un desvergonzado y pudiste haber dicho cosas peores. Y tercero, que en México vivo en la colonia Florida. Todo para ocultar lo que se ha venido sabiendo. Que el señor, en el fondo, todo indicaría por sus actos, por sus hechos, que lo que quiere es viajar en business. Qué bueno que viaje en business. Lo que quiere es tener una casa de 1,200 metros. Lo que quiere es tener 2 buenos coches. Qué bueno. Y está muy bien, Noroña. Está muy bien. Pero nada más no digas que eres gente del pueblo. Y ese es el personaje que hace no mucho forzó a un ciudadano a hincarse ante él y ofrecerle una disculpa, porque un día en una sala premier del aeropuerto de la Ciudad de México, que tampoco es así un lugar de enorme ostentación, algo le dijo. Ese es el triste, el vulgar Gerardo Fernández Noroña. Y te mantengo la pregunta, Gerardo, ¿qué le has aportado a la vida pública de México? ¿Qué le has aportado al pueblo de México tú? Vamos a pausa. Son las 9:20, volvemos. Bueno, escribe. Es lo que opina Ciro Gómez Leiva. Vemos aquí una vez más esta pelea que se dio ahí. Vemos cómo empezó él, esa discusión. No le dio la palabra, se enojó el otro y empezó. Los insultos aquí. Con sus polvos y casita de quién sabe dónde. Y aquí están. Noroña empieza. Está empujando, pero el Cejitas lo esquiva y regresa. Ahí vemos ahí cómo lo está encarando.
el empujón. La ofensiva de Changoleón no prospera y Ahí se lamentó. Cejitas Moreno se le va encima. Golpe al cuello neoliberal. Noroña trata de dialogar y Alito regresa con un manazo. Aquí se trata de meter a este empleado y lo avienta. Se mete un aficionado para luego comerse una silla. Luego, estos que están aquí, ¿quiénes son? Estos. Se le van. Alito persigue a Noroña, quien ya empieza su huida. Noroña se va. No lo van a dejar. No lo van a dejar. Ya lo sujetan de su saco, no sin antes recibir un zape. Aquí ese se queda, pero ¿por qué le pegas? Este. Le dice a este. Se le queda viendo como, ¿por qué le estás pegando? Si Noroña no le dijo nada a este. Y esto se acabó, Changoleón. Y aquí otra vez. Aquí lo vemos. Ha dejado el ring, lo que le da el triunfo a Alito el Cejitas Moreno. Street Fighter. Está bien. Para el meme, está bien. ¿Esto va a beneficiar a la oposición en el largo plazo? No. Aquí vemos más memes. Ayer pusieron nuevas imágenes de Llorona llegando a su mansión de 12 millones de pesos. Ahí lo pusieron. Dicen que entró en coma. Está bien para los memes. Pero esto no les va a beneficiar en nada a la oposición. Mientras no exista crítica con base, eso simplemente se va a quedar como en un show momentáneo, porque hay problemas mucho más graves que están aquejando a México y que esa oposición no se está centrando en esos problemas y se está dejando llevar por estos shows mediáticos que son momentáneos. Más memes. Ahí Alito, Noroña. Miren cómo dejaron a mi muchacho. Está bien. Para el meme momentáneo, está bien. Es algo natural de las redes. Pero eso no va a beneficiar a la oposición en el largo plazo. Si ellos quieren regresar al poder, eso no les va a servir. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Aquí es donde dice: está criticando a Oresti. Aquí en este dice: aquí Azucena Oresti en el gimnasio de edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos, que con sus cuentas y a crédito deben haber pagado 100 millones. También es un error de Noroña darle importancia a Oresti. Así de fácil. ¿Para qué le da importancia él, siendo senador, a esta persona? Si ella tiene algo
alguna cosa chueca, la pueden investigar. Ellos están en el poder. Ahí se está rebajando. Aquí dice: Alito en el Senado exhibió al changoleón Noroña, siempre un porro imbañable. ¿Estas fotos qué significan? Cuando Noroña estaba en la oposición. Ahí lo vemos, peleándose con policías. Una vez lo sacaron del Palacio Nacional y de Los Pinos también. Es decir, él estuvo en la lucha por llegar al poder. ¿Qué está haciendo caso Maesa Uresti, por ejemplo? Lo que él tendría que estar haciendo es la irrelevancia. Que diga lo que quiera. Si hay algo chueco, no decir nada, simplemente actuar en contra de ella, porque ellos están en el poder. Tienen las instituciones a su favor, a su servicio incluso. No dejarse llevar por el chisme barato. Ahí lo estamos viendo, ahí están las imágenes, cómo le costó trabajo llegar a donde él está. Como presidente del Senado. No es cualquier cosa. Que va a dejar de serlo, ya nada más quedan unos cuantos días. Ya va a llegar otro presidente del Senado, o presidenta, no sé. Él va a seguir siendo senador. Por eso este escándalo es momentáneo. Por ejemplo, investigaciones que sí afectan, que sí le afectan al gobierno, es esta, por ejemplo. Aquí lo tengo yo, Vemos aquí una investigación de Latinus, donde el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le entregó dinero a un operador y hay grabaciones, es decir, hay pruebas. ¿De dónde viene Velasco? Del Verde. ¿Qué está haciendo en el movimiento junto con Morena? Si tú recibes cascajo de otros partidos, corrupto, ¿qué va a hacer en tu movimiento? Corromperlo. Y más si lo exhibes con pruebas, con videos. Eso es lo que tendría que estar haciendo la oposición. Mostrar evidencias, pruebas, que tengan sustento, difundirlas en sus canales de comunicación que ellos tienen, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en entrevistas, para convencer a la ciudadanía de por qué Morena está gobernando mal. Pero hacerlo como se debe de hacer, con base, no con chismes, ni con peleas. Porque esas peleas lo único que están haciendo, sí, momentáneamente llaman la atención, pero en un futuro, ¿qué va a pasar? Nada. La gente pues se va a reír de los memes, del chisme, pero no la va a convencer de votar distinto. Eso es lo que se debe de hacer. Por ejemplo, lo que hizo aquí Latinus, Loret. No creerle a Loret de Mola. No. Creerle a las pruebas que presenta Loret de Mola. A las pruebas.
Si él está dando grabaciones de este corruptazo, del Velasco, ¿por qué no creer? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y vamos a seguir subiendo más información. Voy a seguir subiendo más videos sobre el conflicto de Ucrania, la próxima guerra que se avecina entre Israel e Irán. Ya se está cocinando, ya se están sacando los embajadores de Rusia, su personal diplomático ya ha sido desalojado de Israel. Cuidado, se puede acercar un conflicto muy grande en Medio Oriente. La guerra de Ucrania va a seguir. Donald Trump no está pudiendo detenerlo, el conflicto, la guerra en Ucrania, como prometió en 24 horas. Se reunió con Vladimir Putin, pero tal parece que no sirvió de mucho. El Estado profundo que gobierna Estados Unidos no le gustó esa reunión, no le gusta la paz. Vamos a seguir hablando sobre estos temas nacionales e internacionales. Sin más por el momento, y nos vemos para el próximo video.